Muy buenas y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en el Estadio Santiago Bernabéu, estamos más concretamente en la Plaza de Sagrados Corazones. Por ahí baja el autobús del mejor equipo del mundo y hemos venido porque están preparando la Navidad Bernabéu. A ver si enfoca esto, ahí está, el tiburón, ahí está. No, venga ya en serio, ahí tenemos el Estadio Santiago Bernabéu, están preparando la Navidad con M Bernabéu aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, estos días de evento que va a ser espectacular. Por cierto, ahora daremos una vuelta, pero ahí ya está prácticamente todo decorado, adornado, ambientado a la Navidad aquí en el mejor estadio del mundo. Así que nada, vamos a dar una vuelta, vamos a ver qué hay en el interior y vamos a ver, porque fijaos cómo está iluminada la fachada. Hace 2 días trajeron los proyectores y bueno, ahí tenemos esa torre de asedio donde están los proyectores y veremos seguramente imágenes en la fachada indicando, promocionando y publicitando la Navidad Bernabéu. Ahí lo veremos. Lo que pasa es que todavía parece que estén configurando, parece que todavía es pronto, pero no tiene que ser muy pronto porque ya mañana empieza el evento, así que hay que hacerlo cuanto antes. Así que vamos a aprovechar, vamos a grabar por ahí y luego pasaremos más tarde, porque ahora todavía es pronto. Me imagino que más tarde harán pruebas definitivas, así que ponte cómodo o cómoda si eres chica. Mira, ahí ya están apagando, encendiendo. Deja tu like, suscríbete, que empieza lo bueno, empieza lo bueno. Ahí veis, hace un momento, hace unos segundos han apagado los proyectores, han dejado solamente este sector encendido y lo demás lo han apagado. Así que bueno, por aquí no sé si puedo pasar. Yo creo que sí, y si no, pues que me digan algo. Están las carpas, están preparando ya, me imagino que será el acceso o los accesos de mañana. 4.000 personas cada ciertas horas, cada 4 horas creo que es. Y mirad ahí, Navidad Bernabéu. Oh, mira qué bonito esto. Bueno, seguramente nos perdamos algo, tanto yo como vosotros como yo, porque están encendiendo, apagando y posiblemente en cualquier momento pues pongan imágenes en la fachada, pero quiero acceder a las concesiones de Plaza Mau y Starbucks para ver. ¡Oh, mira qué bonito! Bernabéu Market, por la noche ya iluminado y decorado con la Navidad. Así que para ver más que nada el interior, imagino que tendrán la luz encendida, estarán trabajando para ultimar todo. Ya sabéis que aquí en invierno anochece muy pronto. Bueno, yo estoy acostumbrado aquí que anochezca a las 6:30 es pronto, pero me imagino que en otros países quizá, bueno, yo he estado en países donde anochece quizá a las 4:30 o 5 de la tarde en invierno, así que por eso digo que es pronto, porque aquí en España como mínimo anochece a las 6:30, así que si tiene que estar el evento preparado para mañana, tendrán que trabajar ahora mismo. ¡Buah! Espectacular, espectacular, espectacular. Mirad qué bonito. Mirad qué bonito. Ay, mira, tenemos pingüinos ahí. Árbol de Navidad. Plataforma, hay una plataforma recta que está colocando o que va a colocar un cartelito de Navidad en otro lado. Aquí imagino que sponsor, publicidad. ¡Oh, mira qué entrada más triunfal! Vamos a acceder por la grada abatible, ¿en serio? ¡Oh, mira qué bonito! Y el mío me avisa que me he comprado algo, me manda la foto. Yo voy a ir a Navidad Bernabéu y me estoy fijando en el acceso y es bestial. Es una auténtica locura, qué bonito, mira. Han puesto ahí unas cortinas negras en los laterales y aquí han puesto un arco de Navidad muy bonito. ¡Guau! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué auténtica pasada! Es precioso. ¡Guau! Claro, es que ya tiene que estar todo prácticamente listo, porque mañana tiene que estar todo esto lleno de gente. Mañana ya empieza el evento. Mira, 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 el tío vivo. ¡Guau! Es precioso el tío vivo. Es precioso, colega. Los árboles. Sí, la gente flipando. Los árboles, obviamente, me imagino que serán artificiales.
Me imagino que serán artificiales. Sí, claro. Yo creo. Aquí han puesto un espacio para que puedas comer, beber y demás. ¿Cómo no? Obviamente. Ahí es donde también tienen sus ganancias. Madre mía, han venido un grupo de niños. Y claro, pues quizás se metan en el audio del vídeo, pero espero que me entendáis. Ahí lo tenéis, los banquitos para comer, beber. Aquí obviamente no creo que se pueda fumar, así que no smoking. Mejor para tus pulmones, no fumes. Y allí al fondo, ¿qué más? ¡Oh, mira la rampa! El columpio. Mira el columpio. Ya están probando porque están poniendo las luces. Guau, mirad el mecanismo. Mirad el mecanismo que hay, tío. Qué auténtica locura. Todo apoyado en la grada, imagino que habrán quitado los asientos. Para que la gente, Es que no lo consigo ver. No lo consigo ver. Guau, pero qué pasada, tío. Es que no sé dónde está apoyado. Está apoyado en andamios, ¿no? No han quitado asientos. Han puesto andamios. Y ahí está apoyado toda esta rampa. Que por ahí te puedes bajar con unos donuts, creo. Ay, qué rico ahora, un donut. Un cafecito. Mira, ahí ultimando los árboles. Abriendo las ramitas artificiales. Guau, pero la rampa esa es bestial, ¿eh? Tú imagínate, en el Santiago Bernabéu, bajar por ahí y ver al fondo las letras de Real Madrid, que haces ahí un selfie, un vídeo súper chulo. Guau, qué pasada, tío. Y no se puede ver del todo. No se puede ver del todo porque hay un mogollón y un cúmulo ahí de cosas, pero ahora no os preocupéis porque cambiaremos de perspectiva. A ver aquí qué pone. Plaza de los Sueños, Parque de las Nieves, la placita, el lago helado, el río de la magia y todo para el fondo. Mira, aquí van a colocar el cartel. Lo van a colocar, claro, tapando esta estructura, que ahí es donde han colocado, imagino que habrán colocado pues equipos de sonido, ¿no? Buah, pero qué pasada, tío. Qué auténtica pasada. Está todo al 98%, diría yo. Falta un 2%, yo estoy imagino que ya esta tarde-noche lo terminarán. Pero mira, Navidad. En todo el centro del evento. Y en el anillo LED que pone lo de la Navidad, ¿no? Sí. Wow, mira, ahí para comer, beber, el rollo de siempre. Esto lo he dicho porque hay una canción que, si la conocéis, se os habrá venido a la mente al momento. Allí al fondo, la placita Teatro de Cuento, Fábrica de la Ilusión. Buah, tengo que estudiarme todos los lugares porque tendré que saber mañana qué es lo que piso. Este es el lago helado. Bueno, más que nada porque lo pone ahí. El lago helado. Será hielo de verdad, ¿no? Ve ahí, lo pone todo, salida. Y ahí hay un montón de carteles. Mirador. No sé si están colocados correctamente o de momento están ahí de forma provisional porque no es su lugar adecuado y correcto. Pero tampoco nos podemos fiar mucho porque, claro, es lo que dice la mujer, lo están montando. Entonces posiblemente ese sea el lugar temporal hasta que lo coloquen en su lugar correspondiente. Y allí, buah, tío, qué auténtica pasada, colega. Y allí, ¿qué es? Bar invernal. Otro bar allí. Esto de aquí, ¿qué es? ¿Esto de aquí qué es? Buah, qué pasada, tío. Qué bonito. Y el árbol este de Navidad ya está encendido y todo, ¿eh? Qué auténtica locura. Y aquí donde la torre A, fijaos que tenemos también otra caseta, imagino que será de información o de resolución de problemas. Y la verdad es que no me he fijado antes si estaba, me imagino que sí, porque no creo que esto lo monten en dos periquetes, ¿no? Y la... Ah, mira, ¡ojo! Están cambiando ya de color. Arcoiris en la parte central.
Lo que pasa es que hay mucha luz, ¿no? No sé si pasar directamente al otro lado. Pero vamos, yo creo que aquí lo que van a poner es lo de la amabilidad, ¿no? Van a informar a la gente, a las personas, el evento que hay ahora en el Bernabéu. Como ya esas pruebas que vimos aquí en el canal hace más o menos 2 meses, quizá, 2 o 3 meses. Lo tenemos aquí subido en el canal, por si queréis echar un vistacito. Y coincidiendo que además está la mejor fachada del estadio y que aquí está la entrada al evento, pues me imagino que todo coincide, ¿no? O todo hacen que coincida. A ver, acaban de quitar ese sector, por lo tanto un proyector. Yo creo que me da tiempo a entrar a Plaza Mau y desde ahí tenemos otra visión, otra perspectiva, otra posición de Navidad Bernabéu en el interior, que la verdad es que me estaba gustando bastante y me he quedado con ganas de verlo desde Plaza Mau. Buah, es espectacular, por lo menos aquí tenemos sonido y todo, ¿eh? Buah, qué bueno, tío. Están probando la megafonía. Aquí por lo menos tenemos el sonido ambiente. Claro, un sonido bajito, ¿eh? Bajito, bajito, bajito. Muy bajito, para que los vecinos no se quejen. Mira, ahí tenemos el árbol que hemos visto antes. Decorado, muy bien decorado. Iluminado. A la izquierda Navidad Bernabéu. Bueno, Navidad Bernabéu por todos los lados. Ahí tenemos la plataforma que hemos visto antes, que están básicamente tapando esa estructura. Y luego aquí a la izquierda tenemos, bueno, han quitado los asientos, a ver, ahí está, han quitado los asientos para que la gente también pueda acceder por ahí, o en caso de evacuación. Ahí tenemos las escaleras del acceso, hay pues una marca de un coche, grada abatible, que parece que por aquí vamos a entrar, el Tour Bernabéu. Y mira, qué auténtica cosa, otro tío vivo aquí, o es el que hemos visto antes. ¿Este de aquí es el que hemos visto antes? Yo creo que es el único que tiene que haber, ¿no? El único tío vivo. Wow. Es verdad que no vemos todo desde aquí, pero se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien. Es precioso todo, tío. Es súper bonito. Es que el blanco, fíjate que no es mi color preferido, pero debería serlo. Porque es que te da una sensación de alegría y de bienestar brutal. ¿Y esto qué va a ser? ¿Esto de aquí qué es? Aquí también banquitos para que puedas comer, beber cómodamente. Quiero recordar que había... Ah, sí, mira ahí. Banquitos hay ahí, enfrente del bar ese de ahí. Y también tenemos más banquitos ahí. Ahí está. El lugar donde vive la magia. Y más banquitos allí, ¿eh? Es que encima los árboles dan una decoración bestial, pero bestial. Y allí al fondo, ¿qué hay? Ah, mira, están colocando como una especie de carroza de... ¿Es una carroza de cascanueces? ¿O esto qué es? ¿Para que puedas hacerte una foto o para colgarte o para qué es eso? Bueno, ¿dónde iba? ¿Esto qué es? No consigo verlo. No consigo verlo. Ahí arriba. No consigo ver qué hay. Tendré que mirar el mapa. Voy a ver el mapa a ver qué es. Bueno, el mapa. Ahí está, el mapa de Navidad. Y esto de aquí, ahí va. Oye, ¿qué pasa? Me ha chirriado el oído. ¿Otra vez? Mira, esto de aquí, lo que hemos dicho antes es teatro de cuento. Básicamente, el teatro de cuento es un rincón donde las palabras cobran vida y los copos cuentan historias. Eso de allí. Ahí tenemos la ladera del revuelo, que es básicamente la rampa que hemos visto antes, el columpio. Y eso es una aventura donde deslizarse por un gran tobogán en las gradas del Bernabéu. Bueno, eso ya lo sabíamos, pensaba que iba a contar otra cosa. Fijaos qué bonito, ¿eh?
Esos laterales así iluminados están bastante bonitos. Por ahí bajas y es verdad que el recorrido es corto, porque es muy corto, prácticamente no te da tiempo a nada, no te da tiempo casi ni a darle al play, pero es obvio, ¿no? Al final tampoco puedes hacer aquí un columpio desde el tercer anfiteatro, si no, tú imagínate lo que tienes que liar. Allí al otro lado, en la esquina de aquí, justo aquí, en teoría está la placita, o al menos lo bautiza así, que dice otro espacio ideal para disfrutar de los sabores de Navidad Bernabéu. Vamos, otra concesión ahí al fondo. Ahí es de Plaza Mau, encima. Justo ahí. Si giramos un poquito a la izquierda, ahí justo esta estructura que veis ahí al fondo, justo debajo de las letras de Real Madrid, eso de ahí es el Parque de las Nieves, donde poner a prueba vuestra destreza en el Mavigolf o sobre un snowboard. Ahí es golf o snowboard, cosa que está tapado, bueno, está cubierto, no lo podemos ver desde aquí, pero para que os hagáis una idea, ahí al fondo, justo cerca de las letras de Real Madrid, está el Parque de las Nieves. A la izquierda, un poquito más a la izquierda, justo ahí, está Feria Alegría, juegos donde la diversión siempre da en el blanco. Girando un poquito más a la izquierda, alrededor de este árbol majestuoso, está el Río de la Magia. Dice aquí en internet, dice una emocionante pista de hielo alrededor de un árbol majestuoso. Pues precisamente está de aquí, donde están los pingüinos. Ahí está. Ese es el Río de la Magia. Efectivamente aquí pone acceso y esto coincide con la grada abatible, que es esto de aquí, lo que hemos visto antes desde el otro lado. El carrusel de luces que dice aquí un tío vivo que brilla gracias a la ilusión de quienes se suben en él. Pues yo, si me subo seguramente pues lo termine apagando, la verdad. Bueno, es muy bonito, ¿eh? Esto se lo dejo para disfrutar a los niños. Y en teoría aquí, que parece que todavía no está montado, cerca de estas mesas de aquí va a haber un punto de recogida de fotos. Me imagino que fotos de trabajadores empleados que te vayan haciendo fotos cuando vas visitando diferentes lugares, luego las podrás comprar aquí. Un poquito a la derecha, en este lugar de aquí, tendremos la fábrica de la ilusión, que básicamente lo que será pintacaras, dibujos y una piscina de nieve con mucha magia para los más pequeños. Esto de aquí. Ahí ultimando todo, limpiando, ahí con las valletitas, los carteles. La verdad que la temperatura aquí en el interior es muy buena, ¿eh? Por ejemplo, aquí en esta placita, en Plaza Mau, estamos con calefacción y todo. Y la música la han quitado antes. Han hecho pruebas y ya la han quitado. Vamos a hacer un barrido. Y ya salimos para ver las pruebas de iluminación de la fachada. Y si venís a ver esto, pues espero que lo disfrutéis al máximo. Y sobre todo que los más pequeños, que parece que es el fin de todo esto, ¿no? Que los más pequeños disfruten de todo esto, pues lo disfruten al máximo y que acaben muy cansados a las 7 de la tarde para que se puedan dormir prontito y así nos dan la tabarra. Salgo a los exteriores y ahora ya están colocando coordenadas, así que parece que falta muy poquito para que pongan imágenes en la fachada. Bueno, ya hemos disfrutado de Navidad Bernabéu, ahora vamos a disfrutar de las proyecciones aquí en la fachada del Estadio Santiago Bernabéu. De momento se han quitado esos colores que teníamos antes y ahora tenemos pues estas letras que son Datatón, que parece el programa que utilizan ellos para proyectar imágenes. ¡Ay! Se está yendo. ¿Quién está autoinvita? Ella quiere vivir en casa ajena. Merry Christmas. Wow, qué pasada, tío. Qué chulo. Están probando todo ahora.
Ahora estrellitas. Gracias, Carlos, por compartir el directo. Está como el nuevo ahí, mira, con camellos y todo, de los Reyes Magos. El estadio más hermoso del mundo. Lo que pasa es que se ve muy flojito porque están las luces encendidas. Pero mira qué pasada. Hola. Feliz año nuevo. Bueno, pues eso es lo que están haciendo aquí en el estadio. De momento no están haciendo nada más, así que procedo a marcharme, que mañana hay que madrugar y venir a Navidad Bernabéu. Así está en el interior y esto es lo que hay en el exterior. Mañana o pasado lo veremos mucho mejor, ya totalmente definitivo. Así que si te ha gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos que vamos subiendo. Nos vemos pronto. Chao, chao. A la Madrid.